La Biblia no es solo historia, es la voz viva de Dios que aún habla con amor y esperanza. Cada versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela a un Padre que guía, corrige y abraza. Abrimos sus páginas para escuchar lo que la Biblia enseña hoy. Porque la fe nace al oír la palabra de Dios. Hoy, junto a Julián Casís. Vamos a ver en esta mañana un tema que se llama la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado, y que sin santificación no hay salvación. Una frase que resultó, ¿no?, de Santiago, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, nosotros hemos creído en Cristo, hemos aceptado al Señor Jesús, pero también tenemos que santificarnos, hermano. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y bueno, este sermón es una especie de reacción, por así decirlo, ¿no?, al sermón de un pastor a quien yo admiro mucho, pero que, bueno, el pastor Miguel Ángel Ortiz, es talentista, pero bueno, no es una reputación, ¿no? Es una reacción a lo que él dijo en uno de sus sermones, que dice que, bueno, que nosotros ya no podemos, si bien es cierto que nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestra tendencia pecaminosa, pero él dijo que nosotros no tenemos que luchar ni esforzarnos por cambiar. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, lo respeto mucho, lo admiro mucho, lo aprecio, lo sigo escuchando, escucho sus sermones, pero en ese punto de vista que él tiene no estoy de acuerdo, porque yo creo que sí que Cristo nos salvó, él también nos vino a purificar. Por eso en esta mañana, hermanos, quiero que veamos en Tito capítulo 2, del 11 al 15. No tengo nada en contra del pastor, ¿no?, sino que simplemente no estoy de acuerdo con ese punto, ¿sí? Dice Tito, capítulo 2, del 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buen humor. Y hermano, ¿qué les quiero decir? Quiero hacer hincapié en este último texto, ¿no?, en el versículo 14, que primeramente dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero en el versículo 14 dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Jesús primero, ¿qué es lo que hace? Nos redime, ¿sí? Jesús nos redime, pero también hace una obra de purificación en nuestra vida, ¿sí? Y dice que para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sería acá entre el conflicto, ¿no? Bueno, pero si no somos algo con las obras, pero ¿cómo es el tema entonces, no? O sea, Dios quiere que sí hagamos buenas obras, ¿sí? Porque somos salvos, tenemos que comportarnos como hijos del Rey, ¿sí? Esa debe ser nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y vamos a ver que ahí está la justificación y la purificación en este texto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la lucha que nosotros tenemos en contra del pecado. Vamos a ver primeramente un caso, es el caso de Caín en Génesis capítulo 4, versículo 7. Ustedes me acompañan. La Nueva Traducción Viviente dice así: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, que el pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlar, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjense, hermano, que acá se explica la lucha que nosotros tenemos en contra del pecado, hermano, en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque muchos dicen, bueno, pero nosotros no podemos cambiar. Sí, es cierto, no podemos cambiar por nuestra propia fuerza, pero la Biblia misma dice que nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Es más, Dios mismo le dice a Caín
que él tiene que luchar contra el pecado. En otras traducciones dice el pecado está como un león rugiente tratando de dominarte, dice, o de comerte, dice en otras traducciones, ¿no? Y bueno, y así, por ejemplo, la otra, la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, esa dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Así que linda las diferentes traducciones, ¿no? Está el acecho de estas otras traducciones. Y esa es la lucha que nosotros tenemos, hermanos, en contra del pecado, ¿sí? O sea, contra nuestras tendencias pecaminosas. En Hebreos capítulo 12, vamos a ver, Hebreos capítulo 12, si me acompañan, Hebreos capítulo 12, del 1 al 4, dice la palabra de Dios, Hebreos 12, del 1 al 4, por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha. ¿Sí? O sea, se dan cuenta el pecado que nos acecha. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, sentó a la diestra del trono de Dios. Y en la Biblia del Hoyo dice: traed a memoria muchas veces a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues, y el versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, acá nos está diciendo que nosotros tenemos que combatir contra el pecado, tenemos que luchar contra el pecado, ¿sí? O sea, a veces la verdad que me pongo mal, digamos, porque a veces veo algunos pastores, incluso adventistas, que dicen: no, ya no tiene nada que hacer, Cristo te salva, Cristo lo hace todo, ya no tenés nada que hacer. Y no es así, hermano. Acá la Biblia, no yo ni ningún predicador, dice que yo tengo que combatir contra el pecado, tengo que luchar contra el pecado, como le dijo Dios a Caín, ¿sí? Bien, vamos a ver en 1 Timoteo capítulo, 1 Timoteo 6, del 11 al 14. Fíjense lo que dice, ¿no? Que tenemos que pelear la buena batalla. ¿Contra quién? Contra el pecado, hermano. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sí? Y el versículo 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Versículo 14 dice: que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él le dice, Pablo le dice a Timoteo que tenía que tener un buen testimonio, le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y también en otro caso le dice, Pablo le dice: no descuidéis vuestra salvación, y también dice: obrad por vuestra salvación con temor, temblor y temblor. ¿Sí? O sea, es una lucha entre el bien y el mal en el corazón del hombre. ¿Sí? O sea, yo creo en Cristo, Cristo me salva, pero luego, hermano, yo tengo que luchar contra la tendencia pecaminosa, tengo que resistir al pecado. ¿Sí? Tengo que resistir al pecado. Y así hay muchísimos textos, ¿no?, que vamos a ver en esta mañana. Dice, y fíjense, ¿no?, el versículo 14 dice: que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Bueno, eso disparo para aquellos que dicen que, bueno, no, que ya no tenemos que guardar los mandamientos. Cristo me salva y ya los mandamientos fueron abolidos, dicen algunos. Pero eso lo dice el Nuevo Testamento. Bien, Santiago capítulo 4 del 7 al 10. Santiago capítulo 4 del 7 al 10 dice algo muy importante, dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjense, ¿no?, lo que dice Santiago, dice: sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y huirá de vosotros. Hermanos, a veces nosotros somos tentados, somos probados, somos tentados
Y en ese momento es cuando nosotros tenemos que resistir al diablo para que él huya de nosotros. Y hay casos en los que nosotros tenemos que huir del pecado, como por ejemplo en el caso de José, él tuvo que huir, hermano. Caso contrario, David, ¿qué hizo cuando la vio a Betsabé? Siguió ahí nomás, ¿sí? Se deleitó en el pecado, no huyó del pecado. Pero por eso dice que nosotros tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo para que él huya de nosotros. ¿Sí? O sea, cuando nosotros resistimos las tentaciones, cuando nosotros luchamos contra la tentación, hermano, el diablo va a huir de nosotros por un momento. Pero sabemos que no nos va a dejar tranquilos todo el tiempo. Bueno, dice, afligíos y lamentad y llorad. Perdón, versículo 8 dice, acérquense a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestro corazón. Y acá nosotros podemos decir, bueno, pero Santiago le estaba hablando de un converso, le estaba hablando a la iglesia, ¿sí? Por eso dice, comienza su carta a los expatriados, aquellos que están dispersos, ¿sí? Aquellos que habían sido dispersos por causa del Evangelio, en la carta de Santiago, y él le dice, a ellos les dice pecadores, porque bueno, porque nosotros hermanos somos pecadores. Y estamos aquí en el hospital de Cristo, estamos aquí luchando para hacer su voluntad, ¿no? Para luchar contra el mal. Dice también limpiar las manos. ¿Por qué dice limpiar las manos, hermano? Porque las manos es por lo que nosotros obramos, ¿sí? O sea, está diciendo que limpiamos nuestras obras. Y también dice los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. O sea, muchas veces somos de doble ánimo, no hacemos la voluntad de Dios, muchas veces no reflejamos el carácter de Cristo, muchas veces, hermano, no hacemos la voluntad de Dios, no hacemos lo que tenemos que hacer, y muchas veces reaccionamos mal, hermano. A veces yo me pregunto, ¿no? A veces voy en el tránsito y digo, si veo a una persona imprudente que se cruza o algo, y yo le toco bocina, y dicen que una acción provoca una reacción, ¿no? Pero a veces les toca bocina a la gente y se te vuelven y te quieren pelear o te quieren discutir. A veces, hermano, uno tiene que ser paciente, ¿no? Y a pesar de que la otra persona cruza imprudentemente, muchas veces tenemos que callar, no decir nada. Y eso es lo que nos cuesta a veces, ¿no? Por eso tenemos que purificar nuestros corazones, hermano, y no ser de doble ánimo, sino manifestar el fruto del Espíritu Santo. Versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Y qué significa esto, hermano? Que yo tengo que humillarme delante de Dios. Si yo tengo algo que no puedo cambiar, o que creo que no puedo cambiar, o que me cuesta cambiar, entonces yo le tengo que decir, Señor Jesús, ayúdame a cambiar. Yo tengo que arrodillarme, como ya hablábamos, ¿no? En el santuario. Por eso Jesús está en el santuario celestial para interceder por nosotros. Y tenemos que ir, hermanos, confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar socorro y para humillarnos delante de Dios y pedirle que nos ayude a vencer. O sea, porque la Biblia dice que todo lo puedo, o sea, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? O sea, es la lucha que nosotros tenemos como hijos de Dios, pero en Cristo, ¿sí? Con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, vamos a un subtítulo que he puesto dice la lucha entre la carne y el espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, que puede alcanzar agua. Tengo la garganta. Gálatas 5 dice de 6 al 21. Gálatas 5, de 16 al 21. Vamos a ver la lucha que hay dentro del ser humano, porque hay dos fuerzas que están luchando. Una es la del Espíritu Santo y la otra es nuestra naturaleza carnal. Gracias, hermano. Muchas veces nos quiere someter esa naturaleza pecaminosa. Dice Pablo en Gálatas capítulo 16, inspirado por Dios. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. O sea,
Muchas veces mi deseo va en contra de la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo lucha conmigo para convencerme del pecado, para decirme que lo que yo voy a hacer o quiero hacer está en contra de su voluntad. Entonces hay una lucha, hermano, una lucha interna. Por eso dice que el deseo de la carne va en contra del Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si yo soy guiado por el Espíritu y el Espíritu Santo me dice no hagas, no robes, entonces yo no quedo bajo la condenación de la ley, por cierto, si yo no robo, no quedo bajo la condenación de la ley. Eso es lo que dice Pablo. Y después sigue diciendo, le da una larga lista de pecados, por eso dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, pecados sexuales, bueno, pecados personales también, ¿no? Referido a lo sexual. Dice idolatría, hechicerías, enemistades también, hermano, muchas veces se dan enemistades, ambientes religiosos, pleitos, celos, iras, contiendas, o sea, peleas, divisiones, herejías, envidias, y eso puede pasar dentro de la iglesia, ¿no? Y dentro de la familia suele pasar a veces que nos peleamos, nos enojamos, discutimos, ¿sí? Nos falta paciencia muchas veces, incluso puede llegar a pasar en el entorno de la hermandad, puede pasar, ¿no? Muchas veces hay peleas, hay discusiones. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. O sea, está dando una larga lista, ¿no? Larga lista. Y en el versículo 22 ahí empieza a nombrar lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? Es lo contrario. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo manifiesto el fruto del Espíritu Santo, la ley de Dios no me condena. Pero, a ver, ¿quién puede decir, bueno, yo manifiesto todo el fruto del Espíritu? Creo que nadie de aquí podemos decir, no, manifestamos todo el fruto del Espíritu Santo, por lo menos yo lo manifiesto. Pero es una carrera de la santificación, ¿no? Como dice el proverbio, dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, nosotros tenemos que ir perfeccionando. En la carrera de la santificación tenemos que ir luchando, ¿no? Apartándonos del pecado, apartándonos de nuestras tendencias pecaminosas. Y manifestar el fruto del Espíritu Santo. Veamos, vamos a ver, hemos quedado en Gálatas 5. También está la lucha en Romanos 8, pero vamos a ver Romanos capítulo 6, algunos de estos los vamos a dejar por el tema del tiempo. La verdad que a mí siempre cuando me gusta dar los sermones con muchos textos bíblicos, eh, me encanta la palabra de Dios, ¿no? Y poder desarrollar de esa manera. Romanos capítulo 6, del 15 al 23. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Fíjense, ¿no? Acá nos está mostrando Pablo lo que Dios le decía a Caín. El pecado está deseando dominarte, hacerte su siervo. Pero tú te debes enseñar del pecado, tú te debes hacer tu Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que dominar el pecado, no el pecado de nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que dominarlo. Entonces dice, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis pegados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, nosotros ahora somos siervos de la justicia. Si nosotros buscamos la palabra justicia en la Biblia es guardar los mandamientos. ¿Sí? Y también la justicia proviene de quién? Cristo. Dios. Somos siervos de Cristo. Dice, hablo como humano por nuestra humana debilidad, y así como para iniquidad o para el pecado presentabas vuestros miembros
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso, hermano, dice que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, éramos libres cerca de la justicia. Pero que ahora nosotros somos siervos de Cristo, hermano. Hemos sido libertados del pecado y ahora tenemos que servir a Cristo. Por eso, a veces veo, ¿no? Que hay una frase que dice mucha gente que aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo me salva, pero ahora yo lo tengo que aceptar como mi Señor. Tengo que hacer lo que Él me dice. O sea, seguirlo a Jesús. Por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también dice Él, que el que me oye las palabras y las pone en práctica, dice, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Roca es Cristo, ¿sí? O el Papa. Cristo. Cristo es la roca, ¿no? Sobre la cual fue edificada la iglesia. Bien. Y él dice, ¿no? En el versículo 22 y 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, Cristo nos quitó el pecado, dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin de haberlo santificado, la vida eterna. Por eso yo digo siempre que no hay salvación sin santificación. Porque Santiago también dice lo mismo, que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que nosotros nos santifiquemos a lo largo de nuestra vida, hermano, y que luchemos contra. Sí, la verdad, cuando el tiempo va, pero creo que es media hora. ¿Seguimos un poquito más, les parece? Bueno. Bien. Vamos a ver un subtítulo que he puesto, dice abnegación y abstención. O abstención y abnegación. Y ahí está la lucha que nosotros tenemos como cristianos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, del 24 al 27. 1 Corintios 9, del 24 al 27, nos dice, ¿no sabéis? 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, esto también de paso de un palo para aquellos que dicen que, bueno, que una vez salvo, salvo para siempre. No es así. El apóstol Pablo él mismo decía que si yo no lucho contra el pecado, yo también puedo ser eliminado por parte de Dios. O sea, fíjense lo que dice, ¿no? 1 Corintios 9, del 24 en adelante, y él compara la carrera del cristiano con los deportes, ¿sí? Por eso, con los atletas. Por eso dice, perdón, 1 Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser. Hermano, el apóstol Pablo dice que, bueno, que aquellos que van a correr, que van a hacer bicicleta, aquellos que hacen deporte, se abstienen de muchas cosas, ¿sí? Se cuidan, tienen una dieta especial. Entonces, hermano, nosotros estamos corriendo la carrera de la santificación, por eso tenemos que abstenernos de muchas cosas. Yo recuerdo una anécdota, ¿no? Con un hermano hace muchos años que recién estábamos ingresando en la iglesia, y él me decía, Julián, vamos al carnaval. Le digo yo, hermano, nosotros podemos ir a carnaval con usted, pero sí, que vamos a divertir un poco y que vamos a despejarnos un poco. Le digo, pero hermano, le digo,
Hay mujeres que van casi desnudas, les digo yo, desfilando por la calle, ¿vos te parece que un cristiano puede ir a esos lugares? Entonces, bueno, no, ahí les digo, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? O sea, la lucha que uno tiene como cristiano de negarse. Muchas veces. Supongamos que uno tiene algún amigo conflictivo que le guste las bebidas alcohólicas, supongamos que alguien esté luchando con las bebidas alcohólicas. ¿Y qué puede hacer una persona que lucha con las bebidas alcohólicas? Juntándose con personas que les gusta. Pero vení y compartir un asado con los amigos, está bien, no está mal, eso no es pecado, sí, bueno, pero después se ponen a tomar, se ponen a hablar cualquier cosa. Y bueno, entonces uno tiene que luchar contra esa tendencia, ¿no? Bien, ya vamos a ir terminando. Por ejemplo, hay promesas para el vencedor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué cuánto tiempo llevo? 31 minutos. Pues vamos a ver. Las promesas para el vencedor están en Apocalipsis capítulo versículo 2, versículo 7, porque la Biblia dice que tenemos que luchar, vencer el pecado, hermano. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos. Y este es uno de los textos que yo utilizo cuando, bueno, a veces tengo esos debates, ¿no? Que dicen, no, pero si una vez salvo, salvo para siempre, ya creíste en Cristo, ya estoy inscrito en el libro de la vida, y ya está. Pero acá Jesús mismo dice: al que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Y es lo mismo que le dijo Dios a Moisés, le dijo: al que pecare contra mí, a él yo raeré del libro. O sea, está hablando del pecado de muerte, ¿no? O sea, pecado repetitivo, cuando la persona ya no quiere abandonar el pecado, y llega un momento en que Dios dice: bueno, esta persona ya no quiere vencer, ya lo dejo. ¿Sí? Por ejemplo, le pasó a Saúl. Saúl filosofaba la palabra de Dios, le envió un profeta para que haga algo y cumplió a media la palabra de Dios. Entonces dice que Dios le quitó el Espíritu Santo a Saúl y bueno, ya lo atormentaba un poco. Es feo, porque puede llegar a perder la gracia. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo toca el corazón de la persona, pero llega un momento que la persona no quiere abandonar su pecado, hermano. Entonces el Espíritu Santo se retira. ¿Sí? Por eso el apóstol Juan habla del pecado de muerte. Y él dice: pecado de muerte. Si alguien no ha cometido pecado de muerte, o sea, él dice: yo sí, se puede orar, pero si ha cometido pecado de muerte, entonces yo no digo que se ore. Por ejemplo, hemos visto casos, por ejemplo, cuando que me han contado aquí, ¿no? Pasa el caso, por ejemplo, que Roberto le ha expulsado demonios, personas que le han expulsado 2 o 3 veces los demonios. Y contaba a Roberto, ¿no? Que en un caso le dijo: no, ya no voy más por esa persona porque yo ya la he dejado. Y realmente lo había dejado. O sea, se me pone la piel de gallina, hermano, pero esa persona había perdido la gracia. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay casos que pasa así, ¿no? Pero ya tiene que ser un caso muy extremo, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de casos que ha blasfemado a Dios. Y si no me sanas vos, que me sane el diablo, y a esa persona le agarró los demonios. Terminó muy mal esa persona, ¿no? Se puede hay que tener mucho cuidado. Bueno, ese es otro tema para hablar otro día. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros vencer el pecado? ¿Cómo solucionamos eso? Que nos dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí, para finalizar, digamos, porque hay muchas cosas que no, en realidad no dejo de lado, ¿no? Porque por el tema del tiempo, yo tengo unas citas de Elena G. de White, donde ella dice en el libro Fe y Obras, donde ella tuvo, bueno, algunos, no debates, no con Wagon de millones, pero principalmente con Jones, que los dos se apartaron de la fe, los dos pastores se apartaron de la fe, pero sobre todo con Jones, que él decía que ya no tenemos que guardar los mandamientos. Decía: bueno, ya somos justificados por la fe, ya no hay que guardar los mandamientos, ya no hay que hacer más nada. Este no es Jones. Lamentablemente, bueno, se terminaron apartando ellos.
Wagner, por ejemplo, fue con Kellogg, también el hermano Kellogg, que abrazaron las ideas panteístas y bueno, y así otro tipo de cosas, ¿no? Pero fíjense que ella lo reprende y le dice a él, en un momento, eso está en el libro Fe y Obras, dice, mientras que las buenas obras no salvan a nadie, es imposible que alguien sea salvo sin buenas obras. ¿Sí? Dios nos salva bajo condiciones. Hay condiciones que el hombre debe cumplir para obtener la vida eterna. La obediencia a los mandamientos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús es la gran condición para la salvación. También le dice ella en una de las cartas, dice, la gracia es un don, pero requiere sumisión. El favor de Dios es un don gratuito, pero la recepción de este don está condicionada a nuestra sumisión a sus requerimientos. El Señor no puede salvar al hombre en su desobediencia. El pecador debe apartarse de su pecado, elegir la obediencia. Y hay muchísimos otros textos más. Por ejemplo, ella dice en la revista Y el Heraldo, 1 de noviembre de 1982, de 1892, dice, el esfuerzo humano y el poder divino. Hay una parte que el hombre debe actuar en la obra de la salvación. Hay condiciones que cumplir. Y si el hombre no las cumple, la salvación nunca será suya. Dios provee la eficiencia y el poder, pero el hombre debe ejercer la voluntad, aceptar los términos y caminar. O sea, y hay muchísimas citas que las estoy dejando, hermano, porque bueno, no estaría hablando toda la mañana, pero hay muchas citas que no, si ustedes quieren, yo se las puedo compartir en un grupo, que ella dice que hay condiciones. O sea, como hablábamos hoy en la escuela sabática, ¿no? O sea, Cristo me salva. Yo voy a Cristo, Él me salva con su propia justicia. Pero también la Biblia dice que aquel que no hace justicia no puede ser salvado por Dios. O sea, aquel que practica el pecado, Cristo no lo puede salvar, hermano. Entonces nosotros tenemos que luchar contra nuestra tendencia pecaminosa. Más o menos ahí concluimos con la idea, ¿no? De que nosotros tenemos que luchar contra el pecado, hermano. O sea, no es que solamente Cristo lo hace todo, porque Cristo, si bien hizo una obra de consumación en la cruz, de salvación del hombre, el hombre tiene que comportarse como un hijo de Dios. El Señor lo bendiga.